pueden tener diferente funcionalidad sobre un determinado tipo celular. Asimismo, como tienen acciones diferentes, muchos de ellos también pueden tener una acción antagónica, es decir, que tienen efectos diferentes sobre un tipo celular específico. Entonces, podríamos decir en general que estos factores de crecimiento tienen más de una acción, tienen acciones antagónicas, y se puede agrupar básicamente en tres grupos. El primer grupo que haría referencia a lo que son factores estimuladores. Luego después tendríamos un segundo grupo que haría referencia a factores que son potencializadores de estos factores estimuladores. Y un tercer grupo que haría referencia a factores de inhibición. Es decir, que tendrían una acción totalmente antagónica a los dos primeros grupos. En el caso de los factores estimulantes o estimuladores, por sí solos son capaces de inducir la diferenciación. De inducir no solamente la diferenciación, sino también de inducir lo que sería la proliferación. Porque recuerden ustedes que una de las características de las células troncales hematopoyéticas es tener esa capacidad de autoproliferación, esa capacidad de autorregeneración. ¿Está claro? Entonces, estos factores estimulantes hacen referencia a esas células que son capaces por sí solas de estimular la proliferación. Y claro, acá se entiende de estimular la proliferación de determinados tipos celulares progenitores. Siempre hablamos de progenitores o de la estimulación de una célula progenitora. ¿Qué haría referencia a una célula troncal hematopoyética? Por lo tanto, hablaríamos de una célula progenitora hematopoyética. Y vamos a encontrar un sinnúmero de sustancias que actuarían como factores estimulantes de estas células troncales hematopoyéticas o de estas células progenitoras. Por ejemplo, hablaríamos de los factores estimulantes de colonias, y dentro de esos factores estimulantes de colonias vamos a encontrar una amplia gama de estos factores que permiten la estimulación de diferentes tipos de colonias a partir de esas células progenitoras hematopoyéticas. Por ejemplo, tendríamos los factores estimulantes de colonias para granulocitos y macrófagos. Bueno, y en realidad serían para monocitos, porque ustedes conocen que a partir de estos monocitos va a dar lugar a la formación de macrófagos. Entonces, no serían otra cosa más que factores estimulantes de estas colonias de células que darían origen a granulocitos y luego después a monocitos, es decir, a macrófagos. Entonces, por un lado, si nosotros tomamos este factor estimulante de colonias, tendríamos acá macrófagos, y acá tendríamos granulocitos. Acá se entiende, son monocitos a partir de los cuales se va a dar lugar a la formación ya cuando estén en los tejidos conectivos como macrófagos. Por lo tanto, estos factores estimulantes de colonias no son otra cosa más que citoquinas, que estimulan la proliferación de estas colonias. Y claro, si nosotros hablamos de estimulación de colonias, estaríamos hablando de citoquinas que estimulan la proliferación de células madres. Porque a partir de estas células madres es que se va a dar lugar a la formación de esos progenitores hematopoyéticos. Recuerden, a nivel de tejido hematopoyético hablamos de células madres pluripotenciales. Es decir, esas células que tienen capacidad de diferenciación a más de un tipo celular o a más de una línea celular, si ustedes quieren. Y entonces, como nosotros acá hablamos de un progenitor hematopoyético, estas células madres pluripotenciales serían exclusivas de la médula ósea.
Pero ya hablamos de una médula ósea a nivel de adulto, en donde se puede iniciar este proceso de diferenciación y de estimulación a partir de esos factores estimulantes de colonias. Entonces, siempre debemos tener presente de que estos factores estimulantes de colonias permiten la proliferación, por lo tanto son proliferativos. Y entonces, como son proliferativos, básicamente actuarían con esta capacidad de proliferación, básicamente actuarían, les decía, sobre el crecimiento y diferenciación. De estas células progenitores hematopoyéticas, pluripotenciales. Entonces, estas acciones proliferativas sobre estos factores, de estos factores sobre las células hematopoyéticas, tendrían una acción local, es decir, única y exclusivamente a nivel de tejido hematopoyético en médula ósea, porque no se ha detectado niveles de estos factores estimulantes de colonias a nivel de sangre periférica. O no se ha detectado niveles séricos, si ustedes quieren. A más de estos factores estimulantes de colonias, también tendríamos un grupo especial de sustancias que harían referencia a lo que son las interleucinas. Y entonces tenemos una amplia gama de estas interleucinas que actúan como factores estimulantes. Dentro de estos, por ejemplo, tendríamos la interleucina 5. Como estimulantes de este proceso de diferenciación, haría referencia a lo que son las interleucinas, y uno de los principales es la interleucina 5. En el caso de la interleucina 5, básicamente es un factor que estimula la proliferación de colonias eosinofílicas. Entonces, ya acá esta interleucina 5 lo que va haciendo es un poco direccionando que estas células troncales hematopoyéticas ya tomen únicamente para la línea eosinofílica, que ya haría referencia a esa parte de los factores estimulantes de colonias de granulocitos. Bueno, y también se le conoce como factor estimulante de colonias eosinofílicas también, que se las puede denominar así. A esta interleucina 5. En el caso de la interleucina 5, básicamente se produce a nivel de linfocitos TH2, que son los principales productores de esta interleucina 5, pero también pueden producirse a nivel de mastocitos. A pesar de que son producidos en estos linfocitos TH2, a nivel de linfocitos B, esta interleucina
podría ser capaz, por ejemplo, de inducir la producción de inmunoglobulina A. Mientras que a nivel de linfocitos T, esta interleucina 5 podría incrementar la capacidad citotóxica. Es decir, estimula la funcionalidad de estos linfocitos. Otra de las interleucinas tendríamos, por ejemplo, la interleucina 5. Perdón, la interleucina 3. Bueno, y en este caso la interleucina 3 se le conoce también como factor estimulante de colonias múltiples. Es decir, que no tiene una línea específica de actuación, sino tiene como blanco una serie de tipos celulares, y de ahí la denominación de factor estimulante de colonias múltiples. La producción de esta interleucina 3 básicamente está limitada a los linfocitos T. Pero también, aparte de estos linfocitos T, se podría decir que son también producidas a nivel de mastocitos. Y también en células NK. ¿Sí saben cuáles son las células NK? Las natural killer. Las natural killer. Entonces, esas células natural killer no son otra cosa más que células asesinas. Esa es la denominación exacta que se les da. Entonces, esta acción de la interleucina 3 básicamente son sobre células primitivas. No se confundan, eso de aquí es el lugar de formación, pero la acción es a nivel de células primitivas, es decir, de células progenitoras iniciales. Por lo tanto, si nosotros hablamos de células primitivas, son células con capacidad multipotencial. Que tienen una amplia gama de posibilidades de diferenciación. Entonces, mediante una acción de proliferación y una acción de estimulación del crecimiento, básicamente tendrían una actividad linfopoyética. Por lo tanto, tienen esta acción sobre células primitivas multipotenciales, y con estos procesos sobre todo de lo que son de proliferación y de estimulación, tendría que ver con la linfopoiesis, es decir, un mecanismo que permite la formación de linfocitos. Otro de los factores estimulantes tendríamos lo que es la eritropoyetina. Bueno, en el caso de la eritropoyetina es el regulador más importante de la eritropoiesis. Es el más importante, pero no es el exclusivo, ni tampoco actúa únicamente a nivel de eritropoiesis. Por lo tanto, lo que hace es estimular la diferenciación y proliferación de eritrocitos inmaduros o de estados inmaduros de la eritropoiesis. Recuerden ustedes que en el caso de los eritrocitos teníamos una serie de estadios previos a la formación de un reticulocito y luego después de una célula roja madura.
Por lo tanto, lo que haría es estimular también el crecimiento de células eritroides. Es decir, todos aquellos precursores que van a dar lugar a la formación de un glóbulo rojo. Es decir, que estimularía la diferenciación de unidades eritroblásticas hacia proeritroblastos. Yendo en una forma secuencial, ese sería el orden en el cual estas células se van a diferenciar, es decir, a partir de una célula troncal hematopoyética, mediante la acción de esta eritropoyetina, daría lugar a esta diferenciación de unidades formadoras de eritrocitos, a partir de estas células eritroblásticas, o proeritroblásticas, si ustedes quieren. Recuerden, todas estas células que estamos hablando ahora son células hematopoyéticas influenciadas por factores estimuladores y que no son otra cosa más que células que pertenecen a la línea mieloide. Entonces, al inicio les decía que esta eritropoyetina tiene que ver con la eritropoiesis, es decir, es el principal factor estimulante de la eritropoiesis, pero les decía también que no es el único, y además no actúa únicamente en la eritropoiesis, sino también está relacionado con la megacariopoiesis. Es decir, que de alguna forma esta eritropoyetina también tiene que ver con el proceso de formación de plaquetas. Y en el caso de la megacariopoiesis estimulada por esta eritropoyetina, aparentemente tendría que ver con estados maduros de estas células que dan origen a los megacariocitos. Es decir, ya en estados maduros, en estados de megacarioblast. En el caso de la eritropoyetina, principalmente se produce a nivel de riñón. Es el principal lugar de formación de esta eritropoyetina. Bueno, y el lugar exacto de formación a nivel de riñón básicamente está relacionado con el intersticio peritubular proximal. Me refiero al túbulo contorneado proximal. Y bueno, histológicamente ustedes conocen, el riñón está formado por dos partes, que sería la médula y la corteza. Entonces, cuando nosotros hablamos de este intersticio tubular a nivel proximal, haría referencia a ese límite que existe entre la capa interna de la corteza renal. Decía al inicio que esta eritropoyetina se produce principalmente a nivel renal, pero aproximadamente un 5 a 10% de la eritropoyetina tiene un origen extrarrenal. Es decir, en lugares que se va a formar en lugares que no corresponden al riñón. Entonces, esos lugares extrarrenales, por ejemplo, podría ser a nivel de hepatocito. Y también podría ser a nivel de células de Kupffer. Además, debemos recordar de que durante el proceso de desarrollo de los organismos, gran parte de la eritropoyetina es de origen hepático, sobre todo durante la etapa fetal.
Y aparte de estos lugares, es decir, del riñón y que el 5%, 5 a 10% a nivel de hepatocitos y células de Kupffer, de alguna forma también se ha relacionado al sistema macrofágico en la producción de esta eritropoyetina. Entonces, dentro de ese sistema macrofágico podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el vaso y los mismos macrófagos medulares. Ahora, decimos que esta eritropoyetina se sintetiza principalmente a nivel del riñón, pero el principal estímulo para la síntesis y la liberación de esta eritropoyetina va a ser la hipoxia. Me dan un segundo. Otro de estos factores que actúan como estimulantes durante el proceso de la hematopoiesis va a ser la trombopoietina. En el caso de la trombopoietina tiene un mecanismo de síntesis o de formación controlada principalmente a nivel de hígado, a nivel de riñón y en cierta medida también a nivel de músculo esquelético. Esos van a ser los tres principales lugares en los cuales esta trombopoietina se va a formar. Y una de las cosas un poco medio interesantes de esta trombopoietina es que es degradada por la acción de las mismas plaquetas. Es decir, que a nivel del sistema circulatorio, la trombopoietina que está circulando tiene un mecanismo de regulación a partir de las plaquetas. Y no solamente de las plaquetas, sino también de los megacariocitos, que serían los precursores de estas plaquetas. Y en el caso de la trombopoietina es el principal estímulo para la megacariopoiesis. Es decir, para el proceso de formación de megacariocitos a partir de los cuales se van a formar las plaquetas. Por lo tanto, estimularía la producción de megacariocitos y la liberación de plaquetas a partir de esos megacariocitos. Recuerden que en el caso de las plaquetas no son verdaderas células, es decir, no son células típicas, sino no son otra cosa más que porciones que se derivan de estas células gigantes que serían los megacariocitos. Entonces se engloba dentro de una porción de la membrana cierta porción también de
de citoplasma y eso es lo que se constituye en una plaqueta. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Está claro todo? Porque luego tendríamos ya lo que son los factores potenciadores. Que pertenecería al segundo grupo de estos factores de crecimiento. Entonces, dentro de estos tendríamos, por ejemplo, la interleucina 1. Y en el caso de la interleucina, es una de las interleuquinas más importantes dentro de la respuesta inmunitaria. Es decir, que estimula al sistema inmunológico. Por lo tanto, lo que haría es estimular a las células T. Y entonces, un incremento de estas células T o del estímulo o la acción de estas células T estaría relacionado con un incremento también en la producción de interleucina 2. Entonces, acá podemos ver claramente la acción potencializadora de esta interleucina 1, actuando como un estimulante a la respuesta inmunitaria y luego después estimulando la acción de las células T para la producción de interleucina 2. Y por otro lado, también induce la expresión de interferón gamma. Interferón gamma. A partir de estas mismas células T. Entonces, por un lado, las células T lo que quieren es incrementar la producción de esta interleucina 2 y por otro lado también estimulan la expresión del interferón gamma. Entonces, esta interleucina 1 básicamente es secretado o es sintetizado a partir de macrófagos. Macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, célula muscular lisa, células gliales, astrocitos, que también pertenecen a las células gliales, células B, células T, fibroblastos y queratinocitos. Entonces, existe una amplia gama de células que son capaces de sintetizar este factor potencializador, que sería la interleucina 1. Bueno, y en cierta medida, en algunos textos también se menciona de que podrían estimular la diferenciación de células no linfoides. Luego después tendríamos la interleucina 2. Como vimos, la interleucina 2 era secretada por las células T. Pero ya células T activadas, porque esa era la función de la interleucina 1. Estimular la activación de las células T y con ello la producción de la interleucina 2. Entonces, también sería responsable de la proliferación de estas células T. Y tendría un efecto sobre células B. Me refiero a linfocitos, no. Cuando hablo de células T o células B son linfocitos.
También tendría estimulación sobre macrófagos y sobre las células NK. Decíamos que en el caso de la interleucina 2 era producida por estas células T activadas. Entonces, a estas células activadas también se les puede conocer como células TH también o células T helper. Que expresan un antígeno que sería el CD4. Bueno, y estos antígenos o CDs no son otra cosa más que grupos de proteínas de diferenciación. Por eso se les conoce también como cluster differential. Y como vemos, la producción de esta interleucina 2 es estimulada por la interleucina 1. Y si nosotros comparamos entre las células T helper y estas células NK, vamos a ver que en el caso de las células NK expresan receptores para interleucina 2. Entonces, cuando expresan esos receptores para interleucina 2, quiere decir que estas células son capaces de unirse a esta interleucina 2. Y entonces, una vez que se da la unión con esta interleucina 2, estas células, como decía, las helper y las NK, pero principalmente las NK, entonces empieza a transcribirse un gen que permite la síntesis de una serie de sustancias, principalmente lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, que ya hemos mencionado, y los factores estimulantes de colones para granulocitos y monocitos. Todo esto en respuesta a esta interleucina 2. Luego después tendríamos la interleucina 4. De igual forma, producida principalmente por los linfocitos TH2 o T helper 2. Y en el caso de los linfocitos TH2, no solamente sintetizan la interleucina 2, también pueden sintetizar la interleucina 3, pueden sintetizar también la interleucina 5, la interleucina 6. Y también estos factores estimulantes de colonias para granulocitos y macrófagos o monocitos, si ustedes quieren. Y además hay que tomar en consideración que en cierta medida también estos monocitos son los que pueden, son células que también pueden sintetizar esta interleucina. Bueno, y básicamente la acción de esta sería sobre células de estirpe linfoide. Como ven acá ya se separa un poco de la tendencia que teníamos sobre la línea mieloide y entonces ya empieza a actuar específicamente sobre las células de la línea linfoide. Entonces actúa sobre células tipo B, favorecen la proliferación de esas